El próximo 22 de noviembre el Tribunal Supremo va a resolver el primer caso sobre IRPH. Recordamos que el IRPH es un índice que se pone en los préstamos que encarece las hipotecas en torno a 300 euros. Vamos a hablar enseguida del IRPH, vamos a explicar a todos los que nos estáis viendo en qué consiste este interés que se añade a los préstamos, pero antes me gustaría hablar con José Mari Erauskin, que forma parte de la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa, de esta noticia que conocíamos hace una semana y media aproximadamente. ¿Qué es lo que va a juzgar el Supremo el próximo día 22? Bueno, el próximo día 22 el Supremo va a resolver por primera vez en relación con el IRPH, porque bueno, esto era una demanda que pusimos en Vitoria. El juzgado mercantil nos dio la razón en el sentido de entender que el IRPH en aquel caso era abusivo y nulo. La entidad recurrió a la Audiencia de Álava, la Audiencia de Álava nos volvió a dar la razón y finalmente la entidad ha recurrido al Tribunal Supremo en casación para que éste resuelva. Entonces el Supremo tiene en este momento que resolver si confirma las sentencias anteriores o si las rectifica. Entonces es el primer caso que llega y lo que es importante es saber que el Tribunal Supremo no va a analizar el IRPH, que es como es. El IRPH tiene una serie de peculiaridades, que nos gusten o no, son las que son, pero no se juzga eso. Lo que se juzga es si esas peculiaridades han sido puestas en conocimiento del cliente. Es decir, que si una persona cuando firmó un préstamo hipotecario con el IRPH se le explicó bien todo lo que se le iba a cobrar. Se le explicó en qué consistía el IRPH, cómo se calculaba y qué diferencias tenía con el Euribor, que era el habitual en la época. Porque hay que tener en cuenta que el Euribor, en la época de contratación de este préstamo en concreto, era el índice habitual al 85% de los casos. Claro, cuando a alguien se le impone un índice que es minoritario, casi residual, y además no se le deja elegir, sino que tiene que ser ese o nada, lo mínimo que hay que explicarle es en qué consiste ese índice, por qué le pones a él eso cuando el 85% de la gente tiene otra cosa, y qué diferencias tiene o qué mejoras tiene ese respecto al otro, para que él elija si quiere eso, si no lo quiere, y si no hay otra posibilidad, pues oye, pues a lo mejor hasta renuncia al préstamo y va a otra entidad a ver qué le ofrecen. Vamos a explicar claramente lo que es el IRPH y para eso has traído un juego de... He traído un juego para explicar lo que es el IRPH para que sea fácil de entender, ¿eh? Para explicar el IRPH voy a explicar dónde están esas diferencias y esas peculiaridades que lo hacen especial y de las que entendemos que había que darle explicación al cliente. Mirad, esto es el Euribor. De una manera sencilla, no es totalmente cierto, pero para que nos entendamos podemos decir que esto es lo que cuesta el dinero. El banco que nos presta dinero ha pagado por ese dinero el Euribor. Bien, evidentemente cuando nos presta dinero tiene que ganar, eso es lógico. Y entonces lo que hace es cobrarnos ese Euribor más un diferencial. Esto es el tipo de interés de mi préstamo, del tuyo, del otro. Esto es el tipo de interés. El Euribor más un diferencial, que puede ser 1, 1,5, 2, 0,5, 0,9, 3, lo que fuere. Esto es el tipo de interés de un préstamo. Si cogemos todos los préstamos de una entidad y hacemos la media de lo que ha cobrado de Euribor más diferencial, nos dará la media de lo que esa entidad ha cobrado por tipos de interés un mes. Y si cogemos la media de todas las entidades, nos da el IRPH. El IRPH es, o nos dicen que es, la media de los tipos de interés que han cobrado las entidades el mes anterior, de manera que el IRPH de mayo sería la media de lo que las entidades financieras han cobrado de tipo de interés el mes de abril. Pero no es verdad. Si fuera así sería muy razonable, sería recomendable, porque qué mejor tipo de interés para mi préstamo que pagar la media de lo que estáis pagando todos como tipo de interés. Si pago la media de lo que paga todo el mundo, no estaré mal. Pero el problema es que el IRPH no es verdad que sea la media de los tipos de interés de las operaciones del mes pasado. Es la media de los tipos TAE. Y eso le da un cambio radical. ¿Por qué? Porque el tipo TAE de un préstamo no es el tipo de interés, es el coste total del préstamo. De lo que el tipo de interés es una parte, pero no todo. ¿Por qué? Porque en el préstamo que tenéis pagáis un tipo de interés y pagáis también unas comisiones y habéis pagado también unos gastos
gasto de notario, gasto de registrador, de gestoría, de tasación. Todo esto es el tipo TAE de la operación. Si hacemos la media de todos los tipos TAE de todas las operaciones, nos sale el IRPH. Es decir, por tanto, el IRPH es la media de todo esto. Si tú tienes IRPH, cada mes estás pagando el valor del Euribor del mes de referencia, la media de lo que han añadido a ese Euribor los clientes que han contratado, la media de las comisiones que han pagado esos clientes y la media de los gastos que han pagado esos clientes. Todo esto lo pagas tú como tipo de interés. Entonces, claro, es evidente que los que tienen IRPH están pagando como tipo de interés lo que todos los demás han pagado por todos los conceptos. Y de ahí se desprenden una serie de peculiaridades que tenían que habérsele dicho al cliente. Por ejemplo, ¿qué? Pues que el IRPH siempre será más caro que el Euribor. ¿Por qué? Porque el Euribor es una parte del IRPH, pero el IRPH es mucho más. Por lo tanto, siempre será más caro. Y eso no se lo dijeron, porque si a ti te dicen que el IRPH va a ser siempre más caro que el Euribor, no lo quieres. Pero es que además, en tu cuota, tú estás pagando una cantidad que es el resultado de sumar estas cuatro cosas. Pero es que tú además también tienes un diferencial propio, porque el IRPH muchas veces se acompaña de +1, +medio, +0,25, con lo cual quien tiene IRPH está pagando la media de los diferenciales que han añadido al Euribor los clientes el mes pasado y además su propio diferencial. Pero es que además tú también tienes tus propias comisiones, porque tú has pagado tu comisión de apertura. Con lo cual tú estás pagando la media de lo que han pagado por comisión de apertura todos los clientes y además la tuya. Y es que además tú tienes tus gastos propios. Es decir, tú estás pagando la media de lo que han pagado el mes pasado por notario, registrador, tasación y tal, pero es que tú también has pagado a tu notario, a tu registrador, y a tu gestoría y a tu tasación. Por tanto, quien tiene IRPH está pagando doblemente gastos. Paga los de todo el mundo y los suyos, comisiones de todo el mundo y las suyas, diferenciales de todo el mundo y el suyo. Claro, esta duplicidad de pagos es una peculiaridad muy relevante, de mucha trascendencia económica, que se me tenía que haber dicho, porque si lo sé, no lo quiero. Y es que además el IRPH es manipulable o influenciable. ¿Por qué? Porque si el dato que manda la entidad, cada banco, al Banco de España, para hacer la media de estas cuatro cosas, os dais cuenta que sobre esta el banco no puede influir, el Euribor es el que es. Pero el diferencial que añade, claro que puede influir. Será el que quiera ponerle. Si decide subir de Euribor +1 a +1,5, pues el IRPH subirá. Las comisiones que cobra un banco son las que quiere. Si decide subir la comisión de apertura, el IRPH subirá. Y si decide incorporar los gastos, el IRPH subirá. Ahora están metiendo la obligación de un seguro de vida por 4 o 5 años. Si el seguro de vida se incluye como un gasto del TAE, evidentemente el IRPH subirá. Y esto ha ocurrido entre el 2011 y el 2013, que cuando el Euribor empezó a bajar de 2,6 a 0,5, lo normal es que el IRPH bajara también. Porque claro, si una de las cuatro partes baja, el resultado tiene que bajar. Pero no bajó. Todo lo contrario, subió de 3,6 a 3,9. Entonces, desde las matemáticas, ¿cómo se puede explicar que si el IRPH son 4 elementos y uno de ellos baja, el resultado final suba? Pues muy sencillo, porque el resto de los elementos del TAE han subido para neutralizar y compensar las bajadas del Euribor. ¿Y qué hicieron los bancos cuando el Euribor empezó a bajar en el 2011? Que los préstamos nuevos se contrataban, les ponían un diferencial mayor, o unas comisiones mayores, o metían más gastos. De esa manera lo que hicieron fue que las bajadas del Euribor se compensaban con subidas del resto de elementos para que el IRPH permaneciera estable. Y encima nos dicen que lo bueno que tiene el IRPH es que es muy estable. Hombre,
Eso no es lo bueno. En un interés variable lo bueno es que varíe en función de cómo se mueve el Euribor. Porque si tú tienes un préstamo con IRPH que siempre va a valer lo mismo, para eso contratas un tipo fijo. Esto es engañar. Y además esto es la prueba de cómo han manipulado. Estamos hablando además, como decía yo al principio de la entrevista, de un IRPH que encarece los préstamos hasta en 300 euros. Claro, porque... Perdona, en un momento determinado en el que una familia está en dificultades, 300 euros le puede suponer todo el mes. Todo el mes. No, o pagar y no pagar. Ten en cuenta que el que tiene un préstamo tiene el tipo de Euribor más el diferencial, luego él paga sus comisiones y él paga sus gastos. Esto es lo que tiene cualquier persona. Pero es que los que tienen IRPH... A todo esto, que es lo que tiene un cliente de Euribor, ellos a su vez, como tienen su diferencial propio, sus comisiones propias y sus gastos propios, esto que ellos añaden a lo que tiene la gente en general, ellos añaden esto puede suponer 300 euros al mes. 300 euros al mes es dinero siempre, pero cuando las economías estaban más ajustadas, cuando hace unos años, pues en una pareja igual trabajaban los dos y los ingresos eran importantes, pues esta diferencia, digamos que, bueno, se soportaba, se llevaba bien y bueno, pero ¿qué pasa cuando de repente igual uno de ellos deja de trabajar y el otro tiene media jornada o los dos van al paro y tal? Que de repente los ingresos se pueden poner pues en 1.000 euros o menos de 1.000 euros y entonces ya 300 euros es una barbaridad. Es la diferencia entre poder pagar o no poder pagar, la diferencia entre que te puedan ejecutar la hipoteca por no pagar o mantenerla, la diferencia entre poder perder la casa o mantenerla. Fíjate, eso es importante. Estábamos hablando de que por fin va a llegar un caso de estos al Supremo. Hasta el momento ninguno se había admitido a trámite. En este caso concreto, tal y como decías al principio, se está juzgando a un particular. Es decir, a un particular, claro, a una persona. No va a generar una jurisprudencia porque es un caso particular, pero sí que os va a dar unas reglas del juego para participar. Exacto. A partir de ahora, que tal y como veo, esto lo que va a hacer de alguna manera es poder saber de qué manera atacar al banco por este índice concreto. Claro, vamos a ver, la primera cosa que has dicho, aquí lo que se va a analizar no es si el IRPH es bueno o malo, es así, no sé si es bueno o malo, es así, y es legal, por tanto no vamos a discutir, es así. Lo que vamos a discutir es si, como tiene estas especiales peculiaridades, se han explicado al cliente. Entonces, el caso que en este momento va a resolver el Supremo es si a este chico, la entidad le explicó que el IRPH tenía la particularidad de ser siempre más caro que el Euribor, además de llevar una duplicidad de pagos que lo encarecía y que además era influenciable por la entidad. ¿Le explicaron eso o no le explicaron? Dependiendo de que le explicaran o no y de que la entidad pueda probar que le explicó o no le explicó, la cláusula será nula o no será nula. La cláusula, no el IRPH es así, pero la cláusula de este chico será o no será nula en función de que el banco pueda probar que explicó o no explicó. Y el banco no aporta nada, porque no aporta más documento que la escritura, aporta una oferta vinculante que no está firmada por el cliente, luego puede ser de entonces o de antes de ayer, y además el banco no ha querido interrogar ni al director de la oficina ni al demandante para que explicaran qué ocurrió en la negociación y no ha querido preguntarles, con lo cual si le corresponde al banco la carga de probar que hubo una negociación y una explicación y no ha querido preguntar a las partes y tampoco aporta documentos, es difícil que le puedan dar la razón, por lo menos en principio. Lo que este chico resuelva no le afecta a los demás, porque puede ocurrir que a otras personas sí se les haya explicado. Luego el Tribunal Supremo nos explicará para este caso lo que decide, nos explicará qué hay que buscar en cada préstamo para ver si es abusiva o no la cláusula, qué tenía que haber hecho el banco, y luego los demás, pues cada uno tendrá que someterse a ese control. Si hay gente que llega a casa ahora y comprueba la hipoteca y ve que tiene el IRPH, ¿se puede poner en contacto con vosotros para estudiar el caso? ¿Puede ser otro de estos casos que llegue al Supremo? Puede ser otro caso. Lo que pasa es que ahora no vamos a poner ya más demandas hasta ver cuáles son las reglas de juego. Porque te voy a decir una cosa. Si el Tribunal Supremo cogiera la línea de la Audiencia de Barcelona y dijera que
es suficiente con que en el préstamo ponga que es IRPH, porque la información tienes que buscarte tú la vida, ya hemos perdido, o sea, no hay nada que hacer, porque en todas las escrituras viene que es IRPH. Ahora bien, si el Tribunal Supremo dice que no es suficiente con poner cuál es el índice, sino que hay que contarle más cosas, hay que decirle más cosas, entonces se abre un camino para que todas aquellas personas a las que no se les explicó nada puedan demandar. Por eso el día 22 es muy importante, porque sabremos si hay posibilidades de seguir adelante con las demandas de IRPH o no. Porque si se resuelve en la línea de Barcelona, nos podemos ir todos a casa con el IRPH. ¿No habría posibilidad de ir a Europa? No, yo entiendo que no. Yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque esto es un índice español. El Tribunal Supremo entiende que no hay que hacer más control que saber qué es IRPH, y eso forma parte de lo que es las cosas que el Estado miembro tiene autonomía para resolver. Y en aquella época, cuando se firmaban tantas hipotecas, ¿cuánta gente firmó IRPH? ¿Qué porcentaje? ¿Hay algún dato aproximado de lo que pudo haber sido aquello? Se habla del orden de 1.200.000, 300.000 préstamos que se firmaron a IRPH. También es verdad que con el tiempo ha habido algunas personas que han conseguido que el banco les cambie, y les cambie del tipo variable de IRPH a un tipo fijo. En fin, por ejemplo, todos los préstamos de Kutxabank que se firmaban en Guipúzcoa, que tenían en su momento IRPH, cajas, como desapareció, todos ellos tienen Euribor +1. Luego todos esos préstamos habría que descontarlos de ese 1.000.000 y pico, pero bueno, no andará lejos del millón, no andará lejos del millón. ¿Y a día de hoy se sigue utilizando el IRPH a la hora de firmar un préstamo? A día de hoy no es habitual ya que te den IRPH, pero todos los que lo vienen coleando son los que tenemos que darle una solución. José Mari, ¿tú eres optimista? ¿El día 22 va a salir bien, va a salir mal? Pues tengo momentos a lo largo del día en que cambio varias veces del optimismo al pesimismo. Hay momentos en que me pongo a analizar fríamente y digo, vamos a ver, si a esta persona no le han dado un solo papel, un solo cuadro comparativo, un solo gráfico, no han querido interrogar a la gente que podía contar lo que ocurrió, no pueden darles la razón, porque tienen ellos que probar que explicaron y van solo con el contrato. Me pongo optimista. Pero luego me pongo a pensar que si a todos los préstamos que tienen IRPH, todos los afectados van a demandar y tienen que devolverles a todos la totalidad de lo que han pagado por intereses, es tal barbaridad de dinero que casi nos llevaría a otro rescate bancario. Entonces me pongo a pensar y digo, vamos a ver, si el Tribunal Supremo actúa con criterios exclusivamente jurídicos, está ganado. Pero si empieza a valorar la repercusión que esto puede tener en el sistema financiero, porque los bancos se verían obligados a devolver unas cantidades tremendas que no tienen, y llamando a la estabilidad del sistema financiero, puedan resolver en nuestra contra. Yo el miedo que tengo es que la decisión no sea jurídica, sea una decisión político-social en la que el Supremo valore la trascendencia que pueda tener en la economía de los bancos el tener que devolver tal cantidad de dinero, y que primando esas razones, las jurídicas queden un poco de lado por interés nacional, cuando el interés nacional no es el de los bancos, es gravísimo, el de los ciudadanos. Es gravísimo, porque estaríamos hablando de saltarnos la ley a la torera por la estabilidad del sistema financiero. Bueno, cuando las cláusulas suelo las declaró nulas el Tribunal Supremo, dijo que no procedía la devolución de las cantidades porque eso podía poner en riesgo el sistema financiero. O sea, no estoy hablando de algo que se me ha ocurrido, es que con las cláusulas suelo el Tribunal Supremo tomó esa decisión. Lo que pasa es que luego el Tribunal Europeo le dijo, oiga, usted es libre de declararlo nulo o no, pero lo que usted no puede hacer es que declararlo nulo, no devolverlo. Eso sí que no puede. Entonces, si usted lo declara nulo, tiene que devolverlo todo. Claro, yo ahora me pongo a pensar y digo, la cláusula suelo es lo que pagas de más de los intereses, pero la nulidad del IRPH es todo lo que has pagado por intereses. Es muchísimo más dinero, muchísimo más. Y supongamos que en el peor de los casos ocurre eso. ¿Hay posibilidad de ir a Europa y decir, oiga, que mira, este señor me dice que evidentemente tengo razón jurídicamente, pero no me la da porque desestabiliza todo el sistema? Ahí sí. Si el Tribunal Supremo dijera que es nulo
pero no procede la devolución, se puede ir a Europa a decirle, oiga, este señor no cumple con la normativa comunitaria que establece que una cláusula nula no puede surtir efecto y hay que devolverlo todo. Ahí sí podríamos ir. Pero si no lo declara nulo, pues el Tribunal Supremo es libre de declararlo nulo o no. Eso no se puede cuestionar. Eso es su saber hacer. Entonces el Tribunal Supremo es libre de declararlo nulo o no. Lo que no es libre es de fijar las consecuencias. Si lo declara nulo, hay que devolver. Si no lo declara nulo, no. Si lo declara nulo o no lo declara nulo, ahí no podemos ir a Europa, porque esa es una decisión que tiene autonomía para decidir. Lo que no puede hacer es lo que tú has dicho, declararlo nulo y decir que no obstante no procede la devolución. Eso no puede. Eso ya lo ha hecho con el suelo y le han enmendado en Europa. José Mari Dauskin, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko.